Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Colonial virus, 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 colonial, colonial, colonial virus, colonial virus, colonial virus, colonial, 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 colonial virus, colonial virus, colonial virus, colonial virus, colonial, 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 colonial. Local governments across Brazil are tracking location data for citizens' smartphones. The city of Recife alone devices installed in their homes or be forced to wear electronic surveillance devices, according to a new law in the state of Western Australia. Three telecoms in Belgium are giving data to a company called It's a bit Dalberg like Data Columbus. Insights. Like Columbus was supposed to have discovered America. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Persona, espacios para dialogar con la obra de artistas. Somos Radio Video al aire desde Antena 1. Hoy estamos en otra franja horaria conversando con Katia Mora, 6 horas más allá en el tiempo, desde Inglaterra. Hola Katia, Hola. Antes de presentarte más formalmente con tu bio, cuéntanos cómo estás en esta tardecita, que acá es mañana. Estoy muy bien, tengo muchas ganas de conversar. Es hoy una tarde un tanto lluviosa, en medio del verano. Linda. Gracias por la invitación. Pues gracias a ti por estar y les cuento un poquito de Katia, una artista nómada para empezar, mexicana de nacimiento de Veracruz, ¿verdad Katia? Sí, de Córdoba, Veracruz. De Córdoba. Estudió en Buenos Aires, en España, en Alemania, en China y ahora mismo está en Inglaterra, donde te paró la cuarentena, esta pandemia, Katia. Sigo con tu presentación, pero en una pausa cuéntanos cómo está siendo este tiempo en casa para ti. ¿Cómo has sentido este parón? O quizás fue como un activador. ¿Cómo sientes, cómo está siendo este retiro para ti? Bueno, la cuarentena aquí en Reino Unido ha sido muy distinta que en muchos otros lugares, ¿no? No hubo una cuarentena estricta como tal. No estuvimos como muy vigilados como sociedad. Sí, hubo ciertas medidas. Sí, ya de por sí hay unas medidas, unos distanciamientos sociales. Pues sí hay. Entonces, es diferente a como sucede en América Latina. Y también, paradójicamente, ante estos distanciamientos sociales previos, ha generado un acercamiento social, ha generado mucha solidaridad entre las personas, mucho voltearnos a mirar. Al inicio, pues bueno, fue la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si cerraban las fronteras, hasta dónde esto me delimitaba mi nomadismo, ¿no? Como que esto también fue lo primero con lo que lidiar, que tuvimos que hacer mi pareja y yo, porque estábamos ahí en el medio de los planes de irnos a España, después a México, y bueno, esto se tuvo que parar, y nos costó trabajo, ¿no? Aceptar. Pero este tiempo ha sido sobre todo, de manera personal, un espacio muy idóneo para la cura. Lo veo así, ahora después de este tiempo, de una cura personal, cura del cuerpo, como ha habido el espacio de imágenes, de las sensaciones, ¿no? Que venía acumulando a lo largo de no sé cuánto tiempo, probablemente en mi vida, ¿no? Y así que es un tiempo, la cura como siempre no es un momento muy fácil tampoco. Es un momento que te confronta mucho con desafíos, con los misterios de la vida, pero creo que también, pensando un poco más ampliamente, me parece que de manera general
es un momento también para curar, ¿no? Nuestro estado, nuestra tierra, nuestra especie. Y yo lo estoy viviendo en esta dirección. Entonces, hay mucha introspección, hay muchos procesos así de imaginación, porque en un momento me di cuenta que curar es imaginar, imaginación también es imaginar, es darse esa posibilidad de el tejido que se renueve, no necesita inventar, la vida siempre necesita inventar. Entonces, cuando en un momento sentí esto y me sentí como hasta cierto punto apropiado, todo este proceso no lo estoy llevando sola, obviamente, pero me sentí como apropiada y digo, esto es un momento de curar imaginando también, ¿no? Oh, qué lindo, qué lindo. Te escucho así como integrando tus modos de hacer y de crear a esto que nos está deteniendo de otros modos y de modos conocidos de crear. Como decía, para ti el tránsito, el viaje ha sido siempre algo muy recurrente a tu modo de creación. Entonces voy a volver a ese lugar. Pero ahorita, antes de nada, quisiera presentarte con tu bio, que es un texto tuyo, pero con mi traducción, así que ya me dirás si es que necesitas corregir algo. Dice Katia: la base central de mi práctica se enfoca en la observación de la naturaleza humana relacionada al medio ambiente, a través del desarrollo de varios proyectos de investigación. Los temas que elaboro en mi práctica son la subjetividad o identidad, que recientemente se incorporan a la idea de impacto del colonialismo de la sociedad y la cultura. Mis soportes de creación incluyen la instalación, la pintura, el mapping, videoarte y la fotografía. Pues bien, Katia, antes de abordar tu obra, me gustaría sumergirnos en esta presentación cortita, pero bien cargada como de cúmulos contenedores, que me gustaría ir jalando, ¿no?, por hilitos para conocer bien el contexto desde donde vas a abordar tu obra. Como plataforma de investigación, tú planteas un panorama riquísimo que es el lente desde donde vas a mirar todo, la observación de la naturaleza humana y sus relaciones con el medio ambiente, además. Pues lejos de ser una generalidad, Katia, este modo de plantear tu punto de observación te dista de una mirada antropocentrista, poniéndote en un terreno de inmensa amplitud, donde estudias lo humano como bien podrías estudiar el cosmos o los insectos o cualquier ente matérico del universo. Te desligas también así de cualquier postulado o manifestaciones macropolíticas o culturales ya existentes y observas la naturaleza humana. Entonces se despliegan preguntas para mí, ¿de qué están hechas tus lupas o telescopios o microscopios que utilizas para estudiar esto que llamas naturaleza humana? Y otra pregunta también al respecto: en tu investigación te colocas tú misma como objeto de observación, siendo que encarnas también esa naturaleza humana que te interesa. Sí. ¿De qué están hechas estas lupas? Creo que hay una pregunta que viene desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no?, dándome vueltas, desde la infancia, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué reaccionamos de tales maneras, ¿no? ¿Por qué pensamos de ciertas maneras y de otras no? Justamente la trama de mi vida en varios territorios me ha permitido observar mucha diversidad y al mismo tiempo mucha similitud en nuestros modos de ser. Y esto me ha inquietado mucho. Me ha planteado preguntas como que un poco se concretizan más adelante a lo largo de mi práctica artística y de mi propia experiencia de vida, que tienen que ver con los patrones que de alguna manera atan, ¿no?, configuran nuestra existencia. Y a mí me interesa mucho observar como esta serie de patrones, de maquinarias, de fórmulas hechas, ¿no?, que podemos llegar a ser cada persona y entrelazarlas y encontrar ahí de alguna manera
proponer ciertas respuestas a por qué somos como somos. No solamente en un sentido emocional o de la historia personal, sino también ha tenido que ver justamente con el lugar del que somos parte, ¿no? Tanto la cultura, pero también la naturaleza en la que estamos, en la que cada una de las personas, ¿no?, se sitúa, nos situamos. Esto es un poco como la base de esta investigación de vida, que tiene como intención, de alguna manera, así, quizás sea simplista decirlo, pero me gustaría que fuésemos más felices como especie. Me gustaría que disfrutáramos más la vida, que gozáramos más, que pudiéramos trascender nuestras mezquindades, nuestra violencia, y que entonces la vida fuera más plena, ¿no? Como hay una intención, a veces muy silenciosa, no la enuncio dentro de lo que estoy haciendo, no digo, hago esto porque, por esto, pero yo sé que está, yo sé que hay una especie de entusiasmo por mi parte. Y claro, yo estoy allí, ¿no? Yo estoy allí como parte de estos entendimientos. Yo creo que ha habido un momento en que me empecé a mirar a mí misma, que fue cuando vivía en Alemania. A los 20 años yo tuve una estancia en la Bauhaus en Weimar. Es un pueblo pequeño que es completamente distinto a donde yo crecí, en Veracruz. Y ahí como que empezó algo a suceder, ¿no?, en mí, ¿no? Empecé a mirarme de fuera, me empecé encontrando, hablando otro idioma, y hubo como una especie de desdoblamiento. Y dije, ¿qué es esto, no? Esto que observaba. Entonces sí, he estado ahí, como parte de esta exploración, ¿no?, de estos experimentos de observación de la naturaleza humana. Ajá, ajá. Bien, voy a retomar justamente esto que pones al final, como esto de los viajes, volver a los viajes como una posibilidad de sacarte de un entorno conocido para ayudarte a tener este distanciamiento y poder verte, investigarte a ti misma. Pero antes vamos a volver a hacer una pausa muy cortita y volvemos enseguida con Katia Mora. Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Entonces vamos entrando ahorita a colonialismos. Bien, volvemos, estamos en Radio Video, en Antena 1, volvemos con Katia Mora, una artista, como la presenté al inicio, nómada en su pasar fugaz y a veces no tan fugaz por lugares del mundo. En este paso por varios países donde estudias y elaboras tu hacer artístico, Katia, me parece que ahí hay una clave para darte una perspectiva muy particular sobre esto que atrae tu reciente interés por la idea del impacto del colonialismo en la sociedad y la cultura, así es como lo ponías en tu bio. ¿Es esto así? ¿Cómo influye tu ser mexicana de nacimiento y estar ahora mismo confinada en Inglaterra, el haber estado en otros lugares de América, en Europa, así como en China, que también sé que influyó mucho tu hacer en las artes? ¿Qué relación podría esto tener con este reciente interés tuyo en el colonialismo? Bueno, me ha tocado desde siempre, ¿no?, al haber salido de México, y para empezar desde casa, muy jovencita, siempre ser extranjera, ¿no?, siempre no pertenecer al lugar donde estaba. No pertenecer, digo, llegar, ¿no?, ser viajera, como dices. Y bueno, poco a poco esa extranjeridad me fue confrontando más y más las diferencias, ¿no? Las diferencias y las similitudes, ¿no?, con las personas,
Pero sobre todo, esta idea del colonialismo ahora me viene, primero sí, surge justamente al estar aquí en Reino Unido, que bueno, eh, sabemos, ¿no? Ha sido uno de los imperios más grandes, bueno, el imperio más grande, en realidad, que ha tenido la humanidad, ¿no? Y esto tiene muchos caminos por donde explorar, ¿no? Muchos, muchos. Como habilidad de acercarnos a todos los acervos que los ingleses tienen, ¿no? Desde plantas hasta colecciones de objetos, ¿no? Entonces, yo he estado transitando mucho todo esto, me ha traído muchas preguntas al observar, al conversar con las personas, ¿no? A darme cuenta que tanta conciencia hay, cómo sucedieron los procesos de colonización, ¿no? Cómo se ven desde aquí y cómo se ven desde afuera. Pero sobre todo ahora, en el tiempo de la pandemia, ha surgido una pregunta, como, ¿qué tan colonización es excesos de colonización, de diversos procesos de colonización, son expresados a través del cuerpo? Que bueno, esta pregunta no es menor porque justamente como te contaba al inicio, me encuentro en un proceso de sanación, ¿no? De curación del propio cuerpo. Entonces, aquí empiezo como a observar, ¿no? A poner atención, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo los cuerpos almacenan esta información generación tras generación, ¿no? Y más bien dicho, y generación tras generación la comparten, ¿no? Y cómo esto nos delimita, nos conforma. Y esto es ahorita lo que a mí me interesa explorar. Y no solo la colonización que históricamente ha venido sucediendo, sino la colonización que de aquí se instala hacia el futuro. ¿Sí? La colonización de los cuerpos, ahora justamente de estar en el confinamiento, que en América Latina y en muchos sitios, ¿no? Que no se puede salir, que los cuerpos están delimitados, que tenemos miedo o que yo no tengo miedo, pero del virus, que sabes que el enemigo, el virus, como tantas cosas, y también que empezamos entonces a vivir nuevas formas de control, ¿no? A través de toda la digitalización y virtualización de la vida, del lanzamiento de satélites al espacio, de toda esta vigilancia, ¿no? De nuestra información, que es de la pérdida de intimidad, ¿no? Todas estas cosas que para mí son nuevas formas de colonización Sí. de los cuerpos. Siempre el cuerpo, siempre el cuerpo, siempre el cuerpo. Wow, me doy cuenta escuchándote que para ti como históricamente ha sido un modo de investigación el estar de alguna manera en el exilio, ¿no? En el exilio del estar fuera, como dices, saliste de casa tempranito, pero como te escucho y me doy cuenta que este confinamiento de algún modo es exilio también para este modo tuyo de estar en movimiento. Entonces, te pone en un lugar desconocido. Extrañamente casa se hace un lugar desconocido y por lo mismo entras con más potencia en este modo de ver, se te revelan estas perspectivas. Y me gusta cómo, o me invitas a pensar esto que llamas la colonización, no solamente como espacios de influencia que se expanden en la esfera de lo político y lo económico, que históricamente lo conocemos, pero también como esta globalización se vuelve el canal perfecto para colonizar nuestro modo de vernos, de vestirnos, de alimentarnos, de soñar, de amar, de construir relaciones y finalmente esto que dices, ¿no? El cuerpo mismo, habitamos el cuerpo y el cuerpo está colonizado. Ahí quizás puedan contarnos más las imágenes que traes, ¿no? No sé, ¿te gustaría como pasar a ver un poco de los videos o sí, para luego seguir como elaborando este tema de
lo colonial en el cuerpo, porque creo que es como muy, da para seguir tirando mucho, ¿no? Bill Gates is trying very hard to shift the patenting issue now to digital. So you just take a genomic map and you say, my invention, you don't create a seed. Seed is self-organized, self-making, and evolution in continuity. Where Bill Gates is actually continuing the work of Monsanto, because Monsanto had so many movements, and we held a tribunal on Monsanto. Bayer bought up Monsanto, but when Bill Gates pours money into Africa for feeding the poor in Africa and preventing famine, what's he doing? He's pushing the failed green revolution. It's a bit like Columbus, where Columbus was supposed to have discovered America, when he basically went as a pirate. Why do I call him today's Columbus? Because he's carving out new colonies. Farmers of Africa, from governments of Africa to say, this is not the way to go. The United Nations accepts agroecology, working you with describe ecological as systems as the best Christopher way. Columbus. Guayaquil. COVID, COVID, COVID. More than 2,000 deaths. Along with the empire, the agribusiness, Hangut's meeting, collective memory. Discover our own archive. What do I want to preserve? Presence, presence, presence. Bien. Pues, antes de nada, para quienes nos están solamente escuchando a través de la radio, quizás un poquito describir las escenas que acabamos de ver en los videos de Katia. En el primero se ve como... Descríbenos tú, Katia, esto puede ser un ejercicio interesante, que la imagen solamente que se ve en el primer video. Es un primer plano del pasto, la tierra. Llevo el teléfono, es con el teléfono celular. Voy filmando, buscando, rastreando lo que hay ahí en el suelo, ¿no? Entonces se ve hierba, se ve tierra, a veces se enfoca, se desenfoca, se ve verde, se ve el verde a veces muy iluminado por el sol, entonces se ve blanco. Y es un video de 1 minuto. Sí, en ver lo micro y hablar de lo macro, que se escucha este audio como desde un tono así de protesta, desde un tono, creo que no necesitamos hablar inglés para sentir esta denuncia que se hace al colonialismo, y hace referencias históricas también a Columbus, a Cristóbal Colón. Volviendo a esto justo de lo que estábamos hablando, Katia, el cuerpo, también contenedor de lo macro y de lo micro. ¿A qué llamas Columbus? ¿Quiénes son los Cristóbal Colón para Katia en tu cuerpo hoy? ¿Cómo describirías eso? Me llama la atención que te haya despertado esta sensación, ¿no? De cómo empezaste a vivir la pandemia, porque justamente ha sido mi primer video de cuando decidí empezar con ese proyecto, que parte de una propuesta del Museo de Arte Moderno de Oxford, donde la convocatoria era armar nuestro archivo. Era así, en general, no de ningún tema en específico. Y ahí decidí empezar a hacer este archivo de esta época, ¿no? Un poco también con la intención de tomar postura y no dejarme arrollar por toda la información que estaba sucediendo y que atravesaba mi cuerpo. Entonces dije, quiero ser pirata de la web, quiero navegar por mis propios rumbos,
quiero apropiarme de lo que necesite y al mismo tiempo ir conformando este archivo, que también es un archivo que habla desde el cuerpo, ¿sí? Y con este primer video, que es la vela, que está ahí, un día antes había leído la noticia de que en Guayaquil las cosas iban tremendamente mal, que había cuerpos en las calles. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue que a las personas no se les estaba siendo permitido velar a sus muertos. Y bueno, les estaba siendo arrebatada la posibilidad de transitar a partir de un ritual este dolor. Era de los primeros lugares que por lo menos empezaban a surgir donde no se podía hacer, donde era notorio que los velorios no iban a poder suceder, ¿no? Y para mí esto fue como, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Entonces una mañana, desayunando, tenía la vela puesta y entró el sol y vi esta imagen, digo, wow, esto es un ritual, ¿no? Esto que está aquí pasando entre la vela, el sol, entre este estar en la casa, en este espacio, ¿no? Y no ir al taller, porque en ese momento poco a poco dejé de ir al taller. Entonces agarré y me puse a filmar. Y la idea de este video fue con esta imagen que fue sobre todo de contemplar, ¿no? Porque hay algo de todo este tiempo que a mí me ha pedido contemplación. Y ha sido una forma también de abrir espacio a los rituales, ¿no? Desde la contemplación. Entonces, toda esta contemplación la empecé a vincular con información, con lo que yo voy mencionando ahí, Guayaquil, more than 2,000 deaths, Activating Our Archive, que es el nombre del proyecto, del que estaba haciendo parte en el museo. Along with the Empire, que es un proyecto que nos contaron justo en estos encuentros, ¿no? Y que me sentí muy identificada, ¿no? Como esta frase, Along with the Empire, ¿no? Justo pensando todos estos procesos de colonización, del estar en casa, ¿no? De que tantos cuerpos estuviésemos en casa, ¿no? Sintiéndonos solos. Bueno, este video contiene toda esta fuerza inicial del proyecto. Sí. Sí, gracias. Creo que respondes esta otra parte que tenía mi pregunta de dónde esta fuerza, Katia, que compartes de no tener miedo. Tú lo postulabas así, yo no tengo miedo. Y entonces yo escucho en lo que dices no dejarme arrollar, de alguna manera empoderándote de tu propia vivencia y no dejándote abrumar por este chorro que hubo infinito de información e información que además se ve en varios de tus otros videos, poniendo el cuerpo, ¿no? Que además tu cuerpo es visible en este tránsito, en este caminar por la tierrita, en varios de tus videos puedo ver tu cuerpo en movimiento y los pequeños rituales que todavía no son posibles, a pesar de que socialmente, políticamente se nos estaba, como tú dices, limitando acceder a nuestros propios ritos, pues estaban las pequeñas posibilidades pero íntimas, pero que en ese momento se volvieron tan potentes. Entonces, a la vez, escuchándote, empiezas a describir un poco más de manera general de qué son estos pequeños videos, que luego devienen en el video que mostramos al inicio, que entiendo que es todavía un proceso, el Colonial Virus. No sé si es que quisieras, para cerrar ya el tema de esta obra, contarnos qué diría, tal vez esto, ¿no? ¿Qué diría el Colonial Virus si tuviera voz? Tu obra específicamente, ¿no? ¿Qué trae a decir al mundo? Que venimos en un proceso de devastación de la vida, que este virus, el COVID-19, ha sido un catalizador
que nos pone de frente a mirar todas las instancias en las que venimos devastando, descuidando, maltratando la vida en todas sus formas, ¿no? No solamente la naturaleza en nuestro entorno, sino nuestro propio cuerpo, nuestros vínculos. Hemos perdido, me parece a mí, la noción de cuidar, ¿no? ¿Qué es cuidar? ¿Qué es cuidarme a mí? ¿Qué es cuidarle al otro? Y mi intención con este proyecto ha sido sumergirme un poco más en esta exploración de devastación, sí, desde una intimidad, porque justamente este tiempo pide intimidad, como al habernos llevado a la casa o a un solo lugar, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Aquí a Oxford, al estar aquí presente, ¿no? Como ha sido, nos han puesto en este diálogo interno que desde el cual, desde donde esta entidad puede revelar también una honestidad con el mundo, con cómo lo venimos transitando, ¿no? Con nosotros mismas, ¿no? Y por otro lado, nos da esa posibilidad de mirar un poco de manera más despojada de territorios, de fronteras, ¿no? De manera como más generalizada. ¿Cómo viene? ¿Hacia dónde queremos llevar esta vida, ¿no? ¿Hacia dónde puede ir? Esto. Gracias, Kat. Vamos a continuar. Vamos nada más a hacer una cortísima pausa y quisiera invitarles a ver una última obra de Katia. Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Bueno, continuamos en este encuentro con Katia Mora. Acabamos de ver el Colonial Virus, que es la obra en la cual está inmersa en el momento actual. Y justo, me parece que justo previo a eso nos encontramos con esta, que es la Constelaciones, que para mí es una obra muy enigmática todavía. Les estoy mostrando las imágenes que están en su página web, pero de las cuales no tenemos ningún texto. Así que les comparto el enigma y me encanta también esto porque nos permite tener sensaciones propias, impresiones de cada uno antes de escuchar esto que le dice a Katia. Para quienes no nos pueden seguir en la pantalla, les comparto que se ve un proceso muy a nivel científico, diría yo, y al mismo tiempo muy estético. Son como estos trazos de constelaciones mismo, ¿no? Este lenguaje que quizás se puede ver en las estrellas, pero que Katia los plantea en piedras y dibujos. Creo que nos está... yo miro que para mí nos invita a esto que apareció también en la obra anterior, que es lo micro y lo macro. Ajá. El cosmos entero, pero en una piedrita, en un punto, en un dibujo pequeñito. Pues estas son las imágenes que además son preciosas, son piedras negras, muy negras. Se ve en la primera foto cómo las trabajas. Y pues bien, qué ganas de escucharte. Cómo confluyen las estrellas, las piedras. Además que hay la noción de un diálogo con el futuro. No sé de dónde saqué esto. Creo que está en el link, en el nombre del link en la web. ¿Cómo confluyen todos estos elementos tan enigmáticos, tan misteriosos? Cuéntanos más. Me gusta que se te aparezca como un misterio porque justamente estoy tratando con temas misteriosos, que son la observación del cielo y las nociones de futuro. Este es un proyecto que es anterior a Colonial Virus, pero que sucede en simultáneo.
todavía estoy trabajando en el proyecto. Es una investigación. He empezado el año pasado, justo en el verano pasado, y ha venido desarrollándose y continúa, y de alguna manera se conecta con el Colonial Bar. Empecé haciendo, ¿no? Empecé primero conociendo las estrellas, conociendo cómo se organizan. También ahí me encontré con que la forma en que he sido se organizan las constelaciones es parte de una visión eurocéntrica, ¿sí? Se llegó a un acuerdo que para la humanidad en este momento hay 88 constelaciones. Más o menos se hizo como un estudio de las constelaciones del sur, se hizo una, no quiere decir un estudio, sino como está ahí, ¿no? El conocimiento de las culturas antiguas del sur, del centro, de Asia, de México, de las nociones de constelación. Pero esta organización tomó sobre todo nociones occidentales de cómo se organizan las constelaciones, porque las estrellas son ahí puntos que desde nuestra visión se encuentran como en un espacio plano y que parecieran unas muy cerca de otras, ¿no? Pero en realidad es que una constelación está configurada por estrellas que se encuentran completamente distantes unas de otras, ¿no? Y que no comparten ni tiempo ni espacio. A la humanidad, el organizarlas, nos ha servido mucho para comprender hacia dónde va y de dónde venimos, ¿no? Esto ha sido fundamental en todas las culturas, ¿no? Pero sin embargo, como está estipulado ahora, pues es la visión occidental, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar todo esto, empecé a dibujar las constelaciones en estas piedras, como dices, tengo aquí algunas, que son piedras de mármol, que pinté con grafito, todo un proceso que siempre para mí es un ritual, ¿no? El estar ahí pintando, el tocar la piedra. Este sería un ejemplo de cómo está la piedra en su estado original, que es mármol portugués blanco, y le pongo grafito y empiezo ahí, ¿no? A amasar, a acariciar, a contornear la piedra. Después tiene un proceso de dibujar en cada a partir de hacerle agujeros. Y podríamos decir que aquí está dibujada una constelación entera. Aquí tenemos otra constelación. Wow. Tenemos otra y 88. Entonces tengo 80 espacio, ¿no? Y esto también era una forma de darle tridimensionalidad a ese cielo plano, ¿no? Así empieza, hay muchos videos, está pensado para hacer una videoinstalación también en simultáneo, voy pintando. Después, como fue sucediendo entre dibujos, que son los que aparecen allí, como hago de alguna manera una abstracción de una pieza donde dibujo el contorno de la piedra y cómo va girando, ¿no? Que para mí sería las veces de cómo la constelación se mueve a lo largo del periodo, esto desde nuestros ojos, ¿no? Entonces, como aprendiendo mucho de esto, de las 12 constelaciones, las que conocemos con los signos del zodiaco, ¿no? Entonces, y a su vez, lo que ha estado como base conceptual de este proyecto es la pregunta por el futuro. Cabe mencionar que yo vengo trabajando desde hace muchos años, 10, 12 años, como astróloga. Yo me he formado, he ido aprendiendo de la astrología china, acompañando procesos de autoconocimiento, la astrología como un revelador de naturaleza, a partir de leer la energía que había en el momento en que nacimos. Entonces, siempre en este ejercicio de acompañar a la persona a pensar su propia naturaleza y desde ahí las posibilidades de despliegue del ser, ¿no? Como me he preguntado, ¿no? Como este ejercicio que consiste en observar posibilidades, en observar tendencias, ¿hasta qué punto condiciona, hasta qué punto
está inscrito en ideas coaguladas de lo que es el futuro, ¿no? ¿Hasta qué punto al yo hablarle a las personas de sus tendencias, de que, porque es imposible no proyectarlas en el tiempo, ¿no? Hacia dónde va esto, hasta qué punto al hablar de todo esto es tocar el futuro, ¿no? Entonces, como esta pieza me devuelve a este lugar de una especie de tocar al futuro, como de acariciarle, ¿no? Wow. De estar allí, de ya no solamente no querer leerlo, sino empezar a tocarlo, un poco a ciegas, ¿no? Y recuerdo una frase de Bifo Berardi, el filósofo italiano. Él dice como, el profeta es aquella persona quien puede leer en el huevo del presente lo que hay ahí adentro. Si es una serpiente, si es un pollo, si es un avestruz, ¿no? Esta imagen que la he escuchado durante este tiempo de pandemia, de crisis, como me ha llevado a sumar ahí a mi proyecto y ver qué estoy haciendo, ¿no? Es una especie de lectura del presente y sí, a mí me interesa esto, tanto en el Colonial Virus como en este proyecto, es habilitar herramientas desde la invención, desde la imaginación, desde conocimientos antiguos, de posibilidades de dar lectura a nuestro presente, a este presente que se aparece tan nublado, que parece un cielo que no se puede distinguir, me refiero a un futuro que no se puede ver, a un pasado que está ahí medio jugándonos y viniendo hacia adelante, ¿no? Como este proyecto como me lleva a este lugar. No es un lugar cómodo ni sencillo, por eso vengo asumiendo que es algo que va a largo plazo y que en un punto se junta, te decía, con el Colonial Virus, por lo menos con las nociones, no es que, que junte los proyectos, sino las nociones. Y, por ejemplo, durante este tiempo, en un momento escuché un relato de un astrónomo francés que decía, si para el 5G es necesario lanzar infinidad de miles, ¿no? Bueno, no es una infinidad de miles, pero miles de satélites al espacio para poder soportar esta red y que el Internet esté siempre, ¿no? Forever and ever, y que los coches vayan solos y el Internet de las cosas, etcétera. Si eso sucede, no vamos a poder mirar más el cielo, no vamos a poder más estudiarlo. Porque los satélites se van a interponer en este proceso de estudio, porque para estudiar el universo se necesita largo tiempo, se necesita la cámara, se necesita el telescopio, se necesita un espacio de tiempo, ¿no? Y si lo que van a pasar enfrente de nosotros son satélites, bueno, más bien dicho, arriba de nuestro cielo, no vamos a poder ver más. Nos vamos a cerrar en una burbuja. Sí, sí. Una red radioactiva no, electromagnética, ¿no? Y esto para mí es gravísimo. Y es otra de las formas de colonización que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ahí veo cómo confluyen las dos obras. Una pieza, siempre esto, ¿no? Pensando. Wow, es muy claro cómo se encuentran las dos búsquedas con esto que pones al final. También está en esta pieza tu necesidad de incorporar, de traer lo infinito, lo plano del cielo que dices a la piedra aquí, como para ir entendiendo tu necesidad de lo táctil, de lo sensorial, para convocarlo al conocimiento más integrado, ¿no? Y en este modo y traes también esta necesidad de decrecimiento que estamos teniendo globalmente, de soltar la voracidad neoliberal del querer más, de crecer con locura, para ir a algo más mínimo, quizás a otros modos de habitar el planeta y de relacionarnos como sociedad. Pero quiero como poner un ejercicio así para cerrar este tema que de repente, cuando sumaste las estrellas, se sumó todo y nos dejaste así flotando en un espectro mucho más amplio, ¿no? Quiero tomar la necesidad tuya del no dejarte arrollar
por tantas informaciones. Invítanos a conocer las pequeñitas prácticas, las diarias, íntimas prácticas en las que tú confluyes estas nociones, estas noticias desde lo político, desde los astros, desde cómo tú en tu cuerpo vas digiriendo todo ello, quizás previo a llevarlo al arte, cómo son las prácticas. Y con esto quizás quisiera ligar algo que tú pusiste al inicio. Está siendo un tiempo de mucha sanación, decías. ¿Cómo confluyes tanta información en el cuerpo, Katia? ¿Cómo lo vas digiriendo y desarrollando en el lenguaje de micro, pequeñas prácticas cotidianas? Qué linda pregunta, Mar. Hay varias. Una, por ejemplo, es el respirar profundamente. Yo vengo de muchos años de practicar Tai Chi Chuan, Qigong, meditación, y de esto he aprendido a incorporar la herramienta de la respiración, que cada noche, antes de dormir, ya estando en la cama, casi estando lista para despegar, comienzo a respirar muy profundamente, con una mano en el centro que está entre el ombligo y el vientre, y con otra en el corazón. Busco como soltarme, ¿no? Me quedo dormida. Otra práctica es el caminar en la naturaleza, en los bosques aquí, que hay muchos. Esto me está alimentando mucho, mucho el alma. El salir, caminar, estar ahí en medio de esos árboles que son muy altos. Otra, y que tiene que ver con la otra práctica también, que es la de la relación que estoy teniendo con las plantas, ¿no? Con las plantas sanadoras, con las plantas maestras, me refiero a todas las plantas, a la manzanilla, a la valeriana, a la rosa, a las cortezas de los árboles, al romero. Estoy es lo que me está metiendo en ritmo en este momento de mi vida, ¿no? Los tés que hago, la preparación, los lavados, los olores, ¿no? En este tiempo descubrí que a mí la vida me entra por la nariz, ¿no? Es donde mi conexión con el mundo. Entonces, con los aceititos, todos los olores de cada planta, me estoy dejando mucho llevar por esto, por los ritmos que las plantas pueden impregnar en el cuerpo. Qué linda, Kat. Pues me inspiran mucho tus formas, saberte cómo llegas a prácticas tan sencillitas, pero que tienen un conocimiento bien complejo detrás y al mismo tiempo están tan asequibles a todos. Todas, gracias por compartir. Quizás por el tiempo, no por nada más, porque me encantaría seguir y seguir, pero vamos cerrando con unas 3 preguntas que planteamos a nuestros artistas al final de estos encuentros. Quizás nos quieras compartir un libro que nos recomiendes. Un libro, qué bien. Uy, en este momento yo estoy mirando un libro del universo. Hay aquí es una compilación de muchas imágenes que han sido producidas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Para pensar el universo, desde artistas, desde imágenes de Mongolia. Lo tengo aquí. ¿Me esperas un segundo? Sí, porque sí, no te sabría esperamos. qué referencia. Estamos darte. curiosos. Qué bonita portada. Y bueno. Wow, Universe, para quienes solo nos pueden escuchar, y se ve que es un libro con muchas imágenes
de Pues algunas entonces, pinturas clásicas, pero también se ve, no sé si es, wow, también como archivos más de alquimia parece, como muy amplio, ¿no? sí, todo lo que han encontrado. Una joya. ¿Tiene un autor en particular? ¿Es una compilación de autores? Compilación de Paidón, Ujú. de esta editorial que se encarga de hacer Sí. muchas compilaciones de imágenes. Ujú. Qué lindo, Mm, Kat. Una joyita que tienes ahí. Y un artista, si nos quieres compartir un artista que te inspira en el momento actual. sí, eh, hay un artista, Walid Rat, libanés, que actualmente vive en Estados Unidos. Él ha encontrado hace mucho tiempo y ahora lo retomo eh, porque tiene mucha valentía en su trabajo, ¿no? Y hace un trabajo también de archivo y que me ha ayudado a ver que mi trabajo tiene mucho que ver con el archivo, con los mapas. Ajá, Alitrat. Bien, pues gracias por la referencia. La última pregunta, creo que la has respondido a lo largo de la entrevista. Desde el inicio estabas hablando de deseos para el tiempo por venir, que siempre planteamos esta pregunta desde un lugar muy del juego, de la libertad que nos da el arte de delirar un poco, de fantasear. Y tú hablabas sobre todo de recuperar el gozo, los placeres, el disfrute de la vida. También al final pusiste algo de tu deseo de que comprendamos, de que abramos los ojos y que permitamos que el panorama siga abierto y no llenarnos de satélites alrededor, que para mí tiene que ver con un deseo de colaborar con este decrecimiento, que es una responsabilidad de todos. No sé si quieres añadir algo a tus deseos del tiempo por venir. Sí, sí, hay algo muy, muy importante para mí y que no lo he mencionado, que es parte de los rituales, la conexión con los amigos, las amigas, con la comunidad, con la familia, como queramos llamarle, ¿no? Y yo deseo que pronto podamos abrazarnos sin miedo, que, que no tengamos más miedo de los cuerpos, que no creamos que, que el entrar en contacto con otra, nos va a contagiar, ¿no? Sino que podamos unirnos, ¿no? Y que aquellos que nos hemos quedado en un lado, que podamos reencontrarnos pronto, ¿no? Con los amigos, con las amigas y abrazarnos fuerte, ¿no? Y compartir la comida, las salivas, los deseos, ¿no? Así, bien cuerpo a cuerpo. Y es eso para todo el mundo, que todo el mundo pueda ser abrazado. Oh, Sí, qué con rico, fuerza. qué rico, Katia. Muchísimas gracias y qué potente mensaje final, ¿no? Que esto que nos han puesto como distanciamiento social, que no es tal, que asumamos y la importancia de encontrar otros modos de relacionarnos, de estar ahora más cerca que nunca, de pensar juntitos. Gracias por tantos contagios que nos dejas, Katia. Gracias a la audiencia también. Y cerramos este espacio. Continuaremos con más sesiones en persona. Muchas gracias. Y perspectivas del mundo actual.